Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramírez Nadia Carolina. Voy a presentar mi Ateneo que se titula Disfrinogenemias, que lo realicé durante la rotación por el área de hemostasia en el servicio de hematología del Hospital Dr. Julio C. Perrando. Bueno, los objetivos del Ateneo son describir la estructura y funciones del fibrinógeno como proteína clave en la hemostasia, conocer cuáles son los trastornos del fibrinógeno, haciendo énfasis en las disfrinogenemias, identificar las manifestaciones clínicas más frecuentes, revisar los métodos diagnósticos disponibles y evaluar las opciones terapéuticas actuales en hemorragia, cirugía, embarazo y trombosis. Bueno, el fibrinógeno es una glicoproteína de síntesis hepática que tiene más o menos aproximadamente un peso molecular de 340 kilodalton. La concentración en plasma varía entre 1,5 y 4 gramos por litro y tiene una vida media aproximada de 3 a 5 días. Dentro de las funciones del fibrinógeno, una de las más importantes y que la que más nos importa en este Ateneo es las funciones que cumple en hemostasia y coagulación. El fibrinógeno permite la formación de la malla de fibrina al poder unirse a la glicoproteína 2B3A presente en la plaqueta, que se expone después de que ésta se activa como consecuencia de una lesión a nivel del vaso. Por otra parte, también es la fuente a partir de la cual se forma el coágulo de fibrina, debido a que bueno, la trombina actúa sobre el fibrinógeno, formando los monómeros de fibrina, que posteriormente polimerizan, dando lugar al coágulo. Además de las funciones de hemostasia y coagulación, también participa en los procesos de cicatrización y reparación tisular, en inflamación y respuesta inmune, también bueno, contribuye a la viscosidad plasmática y es un marcador de riesgo cardiovascular e inflamación sistémica. Esta es la estructura del fibrinógeno, está formada por 6 cadenas polipeptídicas, presenta 2 cadenas A alfa, 2 cadenas de beta y 2 cadenas gamma, que son codificadas por los genes FGA, FGB y FGG respectivamente, y que se encuentran en el cromosoma 4. Bueno, el fibrinógeno presenta 3 dominios, un dominio central, conocido como dominio E, en el cual se encuentran los extremos aminoterminal de todas las cadenas polipeptídicas, y 2 dominios D formados por los extremos carboxiloterminal de estas cadenas. A su vez, el fibrinógeno presenta sitios de unión para diversas proteínas plasmáticas como la trombina. La trombina actúa a nivel del dominio E, permitiendo la liberación de los fibrinopéptidos A y B, que posteriormente da lugar al monómero de fibrina, que en otra etapa, digamos, se produce la polimerización con la formación de un coágulo de fibrina inestable, y por acción de del factor 13 activado se genera el coágulo de fibrina estable, insoluble. Bueno, hay situaciones que producen un aumento del fibrinógeno. Bueno, el fibrinógeno es un reactante de fase aguda, entonces va a estar aumentado en procesos infecciosos, inflamatorios, cirugía, sepsis, cáncer, aterosclerosis. También va a estar aumentado en el embarazo, debido a que bueno, el embarazo es un estado, o cursa con un estado protrombótico fisiológico para prevenir las hemorragias durante el parto. También aumenta con la edad, también bueno, con la masa corporal, debido a que el tejido adiposo libera citoquinas proinflamatorias, que estas a su vez estimulan la síntesis hepática, el tabaquismo, el estrés, debido a que bueno, el cortisol también estimula la síntesis y liberación de interleuquina 6, y bueno, los anticonceptivos orales, que bueno, los estrógenos sintéticos también influyen o estimulan la síntesis hepática, y a su vez, bueno, las mujeres que toman anticonceptivos tienen un mayor riesgo de trombosis. Y hay otras situaciones en las que encontramos el fibrinógeno disminuido, como son, bueno, la actividad física. En este caso sería lo contrario a lo que ocurre en los casos de obesidad o sobrepeso, debido a que al disminuir la grasa corporal, disminuye la síntesis de las citoquinas proinflamatorias, y por lo tanto se disminuye este estado inflamatorio crónico. En el caso de las hepatopatías severas, no solamente va a estar disminuido el fibrinógeno, sino también otras proteínas que se sintetizan en este órgano. Bueno, serían los casos de cirrosis, insuficiencias hepáticas agudas. En el caso de la coagulación intravascular diseminada, bueno, es un estado trombótico y hemorrágico en el cual se consumen todos los factores de la coagulación, no solamente fibrinógeno. Bueno, el tratamiento con trombolíticos como la streptokinasa. La streptokinasa produce el pasaje, digamos, de plasminógeno a plasmina, de tal manera que se estimula la degradación no solamente del coágulo de fibrina, sino también del fibrinógeno. Y bueno, el tratamiento de la leucemia linfoide aguda con la asparraginasa, debido
esta enzima degrada el aminoácido asparragina. Bueno, los trastornos del fibrinógeno a grandes rasgos se pueden clasificar en cuantitativos y cualitativos. Dentro de los trastornos cuantitativos encontramos a la fibrinogenemia, que se caracteriza por una no producción, digamos, de fibrinógeno, una ausencia total de fibrinógeno, y la hipofibrinogenemia, en la cual se sintetiza, pero en concentraciones disminuidas. Y dentro de los trastornos cualitativos encontramos a la disfibrinogenemia, la cual se encuentra con una concentración normal de fibrinógeno, pero este es disfuncional o tiene una actividad funcional disminuida. Y la hipodisfibrinogenemia, que se caracteriza por una disminución de la concentración de fibrinógeno, pero que además está disminuida la actividad funcional. Vamos a hacer énfasis en lo que son las disfibrinogenemias. Las disfibrinogenemias entonces son trastornos funcionales cualitativos del fibrinógeno que se caracterizan por cursar con una actividad funcional del fibrinógeno reducida, pero con niveles normales de antígeno de fibrinógeno. Pueden ser hereditarias o adquiridas. Dentro de las hereditarias, que son las menos frecuentes, bueno, el primer caso de disfibrinogenemia fue reportado en 1958 y hasta la actualidad se han reportado más de 500 casos. Se transmite con herencia autosómica dominante en la mayoría de los casos y se produce por mutaciones en los genes que codifican para las cadenas A alfa, de beta o gamma. La mayoría de estas mutaciones producen la sustitución de un solo aminoácido y el 75% de los pacientes presenta mutaciones en la arginina 35 presente en el gen FGA y arginina 301 del gen FGG. Esto entonces va a llevar a que se produzcan cambios estructurales del fibrinógeno y da como lugar a da como resultado, digamos, una interacción modificada del fibrinógeno con enzimas, proteínas como la trombina, la plasmina o el factor 3 activado. A su vez también se va a llegar a generar una fibrina, pero que tiene una funcionalidad y lisabilidad diferente a la fibrina normal. Esto entonces va a llevar a que los pacientes puedan presentar tanto eventos hemorrágicos como trombóticos. Entonces, la mayoría de los pacientes, más del 50%, se presenta de forma asintomática. El diagnóstico se realiza en forma incidental como consecuencia de un control general o como consecuencia de un cribado familiar. Esto no significa que los pacientes no presenten en algún momento de su vida algún síntoma. El 25% presenta hemorragias, pueden ser hemorragias leves, pueden ser, en el caso de las mujeres, periodos menstruales abundantes. También, bueno, las hemorragias se pueden producir como consecuencia de una cirugía o de algún traumatismo. El 20% se va a presentar con trombosis, de la cual, bueno, la venosa es la que más se presenta. Y también un bajo porcentaje se presentan con mala cicatrización de heridas y con complicaciones en el embarazo que incluyen, bueno, abortos, muerte intrauterina, hemorragia postparto. Entonces, para llegar al diagnóstico de la disfibrinogenemia, hay un procedimiento recomendado que implica primeramente medir el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de protrombina, el fibrinógeno funcional por el método de Claus y el fibrinógeno antigénico por métodos inmunológicos. Si bien no son indispensables, también se puede hacer el tiempo de trombina y el tiempo de reptilasa, pero hay que confirmar con un análisis genético. Entonces, el tiempo de tromboplastina parcial activado evalúa los factores de la vía intrínseca, la vía común y el fibrinógeno. Consiste en determinar el tiempo que tarda en coagular una muestra de plasma por en plaquetas en presencia de tromboplastina parcial, un activador y calcio. Para poder activar la vía intrínseca necesitamos, bueno, este activador, digamos, que en el reactivo puede estar provisto por ácido lágico, caolín, sílice. La tromboplastina parcial provee los fosfolípidos necesarios para la formación de los complejos tenasa y protrombinasa, junto con el calcio. Los valores normales de APTT son entre 25 y 35 segundos, y un tiempo de coagulación prolongado nos estaría indicando la deficiencia de algunos de estos factores de la coagulación,
como así también puede estar prolongado por presencia de inhibidores o en pacientes anticoagulados. El tiempo de protrombina evalúa los factores de la vía extrínseca, de la vía común y el fibrinógeno. En este caso, bueno, también consiste en enfrentar o medir el tiempo en que tarda en coagular un plasma pobre en plaquetas al hacerlo reaccionar con tromboplastina cálcica. Bueno, para activar esta vía necesitamos la presencia del factor tisular, que es provisto por el reactivo de tromboplastina. En este caso, el tiempo de protrombina se expresa en porcentaje de actividad, donde los valores de referencia van entre 70 a 110%, y esto significa que, bueno, cuanto más prolongado sea el tiempo de coagulación en segundos, menor es la actividad de alguno de estos factores, digamos. También puede estar prolongado en otras situaciones. Bueno, el método de Claus es el método gold estándar de referencia para la determinación de la actividad funcional del fibrinógeno. Bueno, el método, digamos, consiste en medir el tiempo que tarda en coagular una dilución de plasma por en plaqueta al enfrentarlo con un exceso de trombina. Al enfrentarlo con un exceso de trombina, nos aseguramos de que el tiempo de coagulación dependa exclusivamente de los niveles de fibrinógeno. Los niveles normales son de 1,5 a 4 gramos por litro, y cuanto más prolongado sea el tiempo de coagulación, menor es la concentración de fibrinógeno. Y bueno, el fibrinógeno antigénico se determina mediante métodos inmunológicos que implican reacciones antígeno-anticuerpo, y estos métodos miden la concentración total de fibrinógeno, pero no determinan, no hacen la diferenciación si este fibrinógeno es funcional o no funcional. Los valores normales oscilan, son aproximadamente los mismos que, casi los mismos que la concentración de la actividad funcional del fibrinógeno, de 2 a 4 gramos por litro, y se pueden hacer por métodos como ELISA, inmunodifusión radial o electroforesis con anticuerpos específicos. También, bueno, se podía completar con el tiempo de trombina, que, bueno, en este caso evalúa solamente la etapa de formación de fibrina. Consiste en medir el tiempo que tarda en formarse el coágulo cuando el plasma pobre en plaquetas se enfrenta a una concentración estandarizada de trombina. Los niveles normales, los tiempos de coagulación normales son de 15 a 17 segundos, y bueno, el tiempo de trombina nos permite detectar ya sean alteraciones cuantitativas o cualitativas del fibrinógeno, y un tiempo de trombina prolongado nos estaría indicando una deficiencia o disfunción del fibrinógeno, pero también puede estar prolongado en casos en los que hay presencia de inhibidores o anticoagulantes. Y bueno, el tiempo de reptilasa utiliza el reactivo reptilase, que es una enzima que se obtiene a partir de la serpiente Botrops atrox, que bueno, esta enzima tiene una actividad similar a la trombina. La trombina, como les comenté anteriormente, producía la liberación de los fibrinopéptidos A y B de la molécula de fibrinógeno. En este caso, esta enzima produce eh, la liberación a nivel de la cadena A-alfa, y este método nos permite distinguir si la prolongación de un tiempo de trombina se debe a la presencia de inhibidores o a la presencia de heparina, que en cuyo caso nos va a dar normal el tiempo de reptilasa debido a que no es sensible a estos efectores, y a diferencia de una alteración debido al fibrinógeno, en cuyo caso nos va a dar prolongado. Entonces, ante la sospecha de un trastorno congénito, ya sea por antecedentes de sangrado o de trombosis, antes de sospechar una difrinogenemia hay que evaluar, o sea, hay otras deficiencias que son más frecuentes que la deficiencia o la alteración del fibrinógeno, y una de ellas son las difrinogenemias adquiridas, que son más frecuentes que las hereditarias. Entonces primero hay que descartar que no sea por una difrinogenemia hereditaria, como puede ser en el caso de una hepatopatía. Entonces, cuando se sospecha que realmente es por una alteración del fibrinógeno, vamos a hacer la medición del tiempo de protrombina, del tiempo de tromboplastina parcial activado y de la actividad funcional del fibrinógeno por el método de Claus. Esto, bueno, nos puede dar normal o nos puede dar disminuido. Si nos da disminuido,
tenemos que completar con la medición de la concentración antigénica de firinógeno por métodos inmunológicos, tiempo de trombina y tiempo de reptilasa, que no eran obligatorias, pero sí tenían como opción para hacerse. En el caso de que la concentración antigénica de fibrinogen nos dé normal, pero con una actividad funcional reducida, en este caso consideramos una posible disfrinogenemia. Ahora, si la concentración antigénica como la actividad funcional de fibrinogen son indetectables, en este caso esperaríamos o estaríamos en presencia de una aspirinogenemia. Y si tanto la actividad como la concentración antigénica de fibrinógeno están disminuidas, en ese caso sospechamos de una hipofibrinogénemia o una hipodifrinogenemia. En cualquiera de los casos es importante confirmar el diagnóstico por pruebas genéticas. Bueno, este cuadro solamente lo puse para diferenciar cómo nos van a dar las diferentes pruebas en las diferentes alteraciones del fibrinógeno. Con respecto al tratamiento, se pueden utilizar concentrados de firinógeno, que son los tratamientos de elección debido a que son más seguros y específicos. En el caso de que no contemos con concentrado de firinógeno, se pueden utilizar crioprecipitados, pero tienen como desventaja, digamos, que aumenta el riesgo de transmisión de virus y que se necesitan grandes volúmenes para alcanzar. Los crioprecipitados, además de firinógenos, proveen de otros factores. Y como última opción, se utiliza plasma fresco congelado que contiene todos los factores de la coagulación. En el caso de pacientes que presentan sangrados, bueno, vamos a hacer el tratamiento con, dijimos que lo ideal era concentrado de firinógeno, con el objetivo de alcanzar una actividad funcional de firinógeno mayor a 1,5 gramos por litro. En el caso de pacientes que presentan hemorragias en tractos mucosos, además hay que agregar fármacos antifirinolíticos locales o sistémicos como el ácido tranexámico o el ácido aminocaproico. Se pueden utilizar entonces concentrados de firinógeno, si no está disponible, crioprecipitado, y si no está disponible plasma fresco congelado. En todos los casos, como pueden observar, se calcula la cantidad, digamos, administrada, se calcula teniendo en cuenta el peso del paciente. Y las dosis después de haber administrado estos concentrados, hay que tener en cuenta de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente y de acuerdo al nivel con el que se presentó el paciente, o sea, el nivel basal de firinógeno del paciente. Pero el objetivo en sí es mantener una actividad de firinógeno mayor a 0,5 hasta que la herida cicatrice. En el caso de pacientes que presentan una trombosis venosa, bueno, teníamos dos tipos de disfirinogénemias, la tipo 3A y la tipo 3B. La tipo de 3A se podía presentar con hemorragia o trombosis. En este caso, en el caso de que presente trombosis, se anticoagula al paciente de forma limitada, de unos 3 a 6 meses, y en el 3B la anticoagulación ya sería a largo plazo. La primera opción que utilizamos para estos pacientes son los anticoagulantes orales directos, la segunda opción son las heparinas de bajo peso molecular y como última opción los antagonistas de la vitamina K, pero solamente en el caso de que el paciente presente un tiempo de protrombina normal, digamos. Y ante cirugías, se sigue el mismo procedimiento que para los pacientes con sangrado, es decir, hay que suplementar con fibrinógeno con el objetivo de alcanzar niveles mayores a 1,5. Se utilizan las mismas cantidades, digamos. Y en el caso de cirugías menores, como por ejemplo una extracción dentaria, también hay que agregar fármacos antifirinolíticos. Para el caso, bueno, de las embarazadas, como dije anteriormente, durante el embarazo se puede producir muerte intrauterina, abortos, una restricción del crecimiento del feto, desprendimiento de placenta. En estos casos, entonces, en las pacientes que ya están diagnosticadas con difrinogenemia, es importante hacer un asesoramiento preconcepcional e informar a la paciente de las posibles complicaciones que pueden llegar a producirse, como así también de la importancia de hacer el cribado genético. Durante el embarazo hay que evaluar de forma trimestral la actividad funcional del fibrinógeno y también, bueno, no nos corresponde, pero hay que hacer un monitoreo sistemático del crecimiento del feto. En este caso también se suplementa durante el embarazo con concentrados de fibrinógeno con el objetivo de alcanzar una actividad mayor a 1,5 en el caso de pacientes que ya presentaron anteriormente en otros embarazos sangrado o abortos.
Durante el trabajo de parto también se suplementa con fibrinógeno y el objetivo es el mismo, alcanzar niveles de actividad de fibrinógeno mayor a 1,5. Después del parto hay que seguir monitoreando la actividad funcional del fibrinógeno y también se puede hacer suplementación de fibrinógeno y un fármaco antifirinolítico en el caso de las pacientes con hemorragia postparto. Y bueno, también se hace tromboprofilaxis mecánica en el caso de las pacientes con difrinogenemia de tipo 3A o tromboprofilaxis farmacológica en las pacientes con tipo 3B. Esto solamente lo puse a modo de ejemplo, que lo saqué de una de las bibliografías. Se trataba de una paciente de sexo femenino de 47 años que se realiza un estudio general y bueno, en este caso vemos que tanto el TP como el APTT dieron tiempos prolongados. Como dije anteriormente, lo primero que pensamos no es en una disfrinogenemia debido a que no es una alteración no es una alteración frecuente. Entonces primero hay que descartar que no sea un déficit de algunos de los otros factores o que no sea la presencia de algún inhibidor. Una vez que descartamos también que sea una disfrinogenemia adquirida, ahí recién podemos pensar en una alteración del fibrinógeno. En este caso, bueno, la paciente no presentaba síntomas, contaba que anteriormente en la infancia se había hecho una extracción dental, pero que no tuvo complicaciones. Tampoco eh, había dicho tener eventos de trombosis o episodios de sangrado, había tenido 2 embarazos sin complicaciones y es necesario, bueno, como dije anteriormente, descartar causas no hereditarias. Entonces, ahí recién, bueno, se agregan otros estudios como la actividad funcional de fibrinógeno, que en este caso nos da abajo, esto se realizaba por el método de Klaus, y la concentración de antígeno, que se realizaba por métodos inmunológicos, está normal. Para completar el estudio, también se podían solicitar tiempo de trombina y tiempo de reptilasa, en este caso vemos que sigue dando alterado, y la confirmación con la genotipificación. Como conclusiones, el fibrinógeno es una proteína multifuncional cuya alteración repercute tanto en la hemostasia como en la respuesta inflamatoria y estructural del organismo. Las difrinogenemias son trastornos raros, pero clínicamente relevantes, con expresiones variables que incluyen hemorragia, trombosis o ausencia de síntomas. El diagnóstico requiere la combinación de estudios funcionales, inmunológicos y moleculares, dado que los métodos aislados pueden ser insuficientes, y el conocimiento actualizado sobre estos trastornos permite un manejo personalizado y seguro, reduciendo riesgos de complicaciones hemorrágicas y trombóticas. Bueno, esta es la bibliografía y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, damos por finalizado el Ateneo. Muchas gracias.